Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja California, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos una invitada especial para hablar de la juventud. Acompáñenos aquí en Hecho en Baja California. Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña Fernanda Flores Aguirre. Ella es coordinadora juvenil del Observatorio Ciudadano de Baja California, Observec. Fernanda, bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a todo tu auditorio. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, fíjate que normalmente vienen pocas mujeres al programa y menos jóvenes. O sea, nos ha tocado mujeres muy distinguidas, pero pues de alguna manera un poco más grandes que tú o mucho más grandes que tú. Ahora, primero, yo te dijera, ¿por qué participar, Fernanda? ¿Por qué entrar en un tema tan espinoso como la corrupción, siendo joven? Porque, para empezar, la juventud para mí es la fundación de los tiempos por venir. Y nosotros precisamente tenemos que tomar este tipo de herramientas, tenemos que tomar este tipo de temas que tal vez sí son tan controversiales, pero son tan necesarios que en realidad se llenen y se llenen de juventud. A mí me tocó en la transparencia y rendición de cuentas, específicamente con el Observatorio Ciudadano de Baja California, ya desde diciembre del 2013. Pero también que nos hemos dado cuenta a lo largo de mi niñez y a lo largo de mi adolescencia, me di cuenta que la corrupción es la cuna de todos los males, que en realidad cualquier cosa de la que nosotros tengamos decadencias es precisamente porque en realidad no se bajan los recursos, porque no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, no hay acceso a la información. Me tocó estar a través de los años, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito académico, representando al Estado y ver cómo había esa falta, pero sobre todo esa falta de apoyo al talento de la juventud, que al final de cuentas es algo muy, muy importante. ¿Para qué? Para incentivar al joven a que participe. Nosotros, en realidad, como jóvenes, como niños e inclusive como ciudadanos, porque yo cada vez que digo jóvenes hay que tener algo bien claro, y uno se tiene que ser joven tanto de edad, y una vez que uno deja de ser joven de edad, se tiene que ser de corazón, siempre. Si no, ahí es donde en realidad como sociedad vamos a estar perdidos. Siempre tenemos que tener ese ímpetu y esas ganas de poder hacer las cosas, esa energía juvenil de poder realizarlo. Y bueno, regresando un poquito al tema, para mí los jóvenes siempre estamos llenos de talento. Algo en nosotros siempre, cada uno de nosotros tiene su talento que tenemos que aprender, uno, a descubrirlo y segundo, a desarrollarlo. Y si no nos encontramos en un ámbito en donde podemos desarrollarlo, en donde no se nos proporciona el camino adecuado para poder llegar a nuestros objetivos, jamás nos vamos a poder desarrollar como buenos ciudadanos. Y es por eso y entre muchas otras cosas, mi tanta pasión por la transparencia y la rendición de cuentas. En realidad, para mí siempre es apoyar al talento de la juventud, descubrirlo. A partir de ahí se va a descubrir cada quien su pasión, la va a poder desarrollar, pero lo más importante, la va a desarrollar a favor de la ciudadanía. Y es lo mismo que pasa, inclusive un ejemplo muy, muy claro lo podemos tener en las universidades, en las instituciones, ya sea nuestra primaria, secundaria, preparatoria, universidad. ¿Qué es lo que hacemos una vez que quedamos completamente feliz con nuestra universidad? Que en realidad sentimos que nos abrió los caminos necesarios, que pudimos desarrollar nuestro talento, que pudimos crecer profesionalmente dentro de la institución. Regresamos ya sea como profesores, o sea, como maestros, regresamos tal vez a hacer otra carrera, regresamos en el sector administrativo, regresamos inclusive a veces como haciendo los donativos para poder apoyar a las futuras generaciones que se encarguen también de esa institución hacerla grande, y va a pasar lo mismo con la ciudad. Si nosotros nos encontramos en una ciudad en la que en un estado más bien, en un gobierno en donde vimos que nos abrió las puertas, que siempre fue transparente, que en realidad nos dio el acceso necesario para poder desarrollarnos como personas, vamos a querer regresarle a esa comunidad lo tanto que ya nos dio. Ok. Pero la universidad para los estudiantes es un limbo normalmente de aprendizaje, ¿no? Es un limbo que normalmente están fuera de una realidad
hasta que salen a trabajar, hasta que se enfrentan a la vida. Entonces yo te dijera, normalmente los jóvenes no van a tener tiempo de entrar en estos temas de corrupción, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde puede un joven entregar su tiempo, su dedicación a un tema tan espinoso como este, con tantas aristas? Porque estás tocando mangueras, pues que a mucha gente le duelen, ¿no? El joven va a poder llegar hasta donde él quiera. Algo principalmente que nos tenemos que quitar todos es el miedo a poder hacer y a poder realizar las cosas. Desgraciadamente vivimos en un sistema que desde un principio nos enseñó a no debatir, a no participar, a te quedas callado hasta que yo te dé la palabra. Eso es algo que tenemos que acabar para empezar desde un principio, porque el buen ciudadano no es aquel que se queda callado, no es aquel que no arma polémica, es aquel que participa, que crea, que se informa y que informa a los demás. Es aquel generador de ideas. Y eso es algo bien importante que tenemos que hacer nosotros. Al final de cuentas, el generar ideas es algo muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque el generar ideas es... Ahora sí que el que no tenga ideas está bien, que guarde silencio. Pero el que tenga ideas, que no tenga miedo, que las hable y que se deje escuchar. Ahora bien, no necesariamente el joven se tiene que meter específicamente en temas de corrupción. Es por eso que mencionaba anteriormente aquello de los talentos. Una vez que uno descubre su talento, que lo desarrolla y que empieza a incentivar sus pasiones, su pasión por hacer algo, cada quien tenemos nuestros temas, pero es a través de esas pasiones como lo vamos a poder lograr y de esa manera se regresa a la comunidad. En mi caso, para mí es la corrupción. En mi caso, para mí es la transparencia, es la rendición de cuentas, y es por ello que me he metido, y no nada más me he metido yo, me he encontrado en el camino con muchos jóvenes que también están en el mismo canal, que están también con la misma pasión de ver transparencia y rendición de cuentas en nuestro gobierno, y eso es a lo que hay que invitar. Al final de cuentas, que una vez que uno lo descubre, y que lo va mencionando, y que no se queda callado, y que empieza a armar polémica, que empieza, más que armar polémica, a participar, a crear, a idear, se va encontrando en el camino con las personas necesarias y con el equipo, con el buen equipo de trabajo que lo va a ayudar a lograr sus objetivos. Entonces el joven va a llegar hasta donde él quiera, hasta donde no se quede callado, hasta donde en realidad él se levante y diga, este es mi objetivo y lo voy a lograr. Pero siempre, siempre, siempre pensando en el bien a la comunidad. Ok. Primero, las ideas. Tú sabes que en el mundo, todo el mundo tiene ideas. Todo el mundo quiere en un momento dado ser importante, ocupar un lugar, pero resulta que la realidad es que el mundo, cuando empiezan los intereses económicos, cambian las cosas. Ese idealismo del que estamos hablando, ¿sí?, cambia. ¿Por qué? Porque hay intereses, ¿sí? Y hay intereses, yo te dijera, a nivel país. Obviamente estamos en un mundo globalizado, aunque Trump lo quiere ya cerrar, pero no se puede. Estamos en un mundo dependiente de un país de otro, depende una empresa de otra, dependemos una región de otra, y te vas metiendo a esto de la globalización y de la mundialización, dicen algunos que saben de esto, ¿sí? Y ves que hay muchísimos intereses, porque no es únicamente la corrupción hablar de un sistema de gobierno, claro. En la iglesia hay corrupción, en las empresas hay corrupción, en las constructoras, en los gobiernos de cualquier nivel, en las escuelas, ¿me entiendes? Hay corrupción. ¿Por qué? Porque se maneja dinero, se manejan intereses. Y eso es un estudio que dice, no hay fórmula que pueda combatir donde hay intereses. ¿Qué piensas de eso? Que sí, por supuesto que hay una fórmula. Y que la fórmula la tenemos cada uno de nosotros mismos, con la participación ciudadana desde su origen, desde lo más pequeño, que la participación ciudadana no nada más es utilizar las herramientas que nos marca la ley para poder crear otras leyes, sino la participación ciudadana es qué hago, qué aprendo y qué informo de ciudadano a ciudadano, cómo le ayudo a la otra persona que está al lado. Y esa participación se basa en algo muy, muy importante, que es el poder decirle a la otra persona y el poder enseñarle a la otra persona lo que desde un principio nos daba identidad, que es la ética.
que es los valores, que es el humanismo. Eso es lo que nos da identidad como seres humanos y a eso es a lo que hay que regresar. Esa es la fórmula. Ok, participación ciudadana. El 65% de los mexicanos viven en algún grado de pobreza, o vivimos, ¿sí?, en algún grado de pobreza. Entonces, para esta gran cantidad de gente, pues su objetivo primero es: levántate temprano y ve a chambear y ve a dónde dejas al chamaco y ve a dónde vas a dejar, cómo vas a tener dinero para la gasolina. El marido por un lado, ella por otro lado, dejando a los hijos en las guarderías o con la abuelita o con la tía, etcétera, etcétera. Y todo el día es un va y viene. Y yo te digo, tienen oportunidad esa participación ciudadana, porque déjame decirte, una cosa son los grillos, los políticos, ¿verdad? Y otra es la ciudadanía que me estás hablando tú. Entonces, si tú crees que esa ciudadanía puede participar, o pueden participar los empresarios, las cámaras, ¿a qué te refieres? Por supuesto que todos podemos participar. Yo ¿Todos? creo que por supuesto que sí. El término participación ciudadana es para la ciudadanía en general, porque para empezar, los primeros que no debemos de dividirnos entre nosotros, aunque sea por lo que es lo económico, lo que es la situación económica. Los intereses. Los intereses y demás somos nosotros mismos. Como ciudadanía en general no podemos ponernos divisiones entre nosotros. E independientemente yo puedo ayudar a alguien, empezando con el origen de la participación ciudadana que mencionaba ahorita, independientemente de mi situación económica o no. A nosotros nos ha tocado ver muchísimo a través de los años y por más ahorita que independientemente de la situación económica es lo mismo. El humanismo, la ética, los valores, no vienen los intereses de por medio y no viene con un signo de pesos. Y eso se aprende desde el hogar independientemente en donde esté ese hogar. Bueno, pero fíjate que en esa participación ciudadana hay hombres de negocios también. Y les da miedo entrar. ¿Por qué? Porque les pueden caer auditorías a sus negocios, ¿me entiendes? Los pueden revisar con lupa a nivel internacional, a nivel nacional, porque andan moviendo y haciendo olas a un sistema establecido. ¿Sí, Fernanda? Hay un porcentaje a mí que me encanta, que es a ver, el 80% de la población, más bien, del 100%, el 10% de la población no te va a cometer un acto de corrupción a nivel mundial. No te lo va a cometer porque son sus valores y no lo va a hacer y punto. El otro 10% sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él quiere, porque para él es la única manera que existe y punto. Pero el otro 80% de la población lo va a realizar porque la otra persona lo pidió. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que otra vez volvemos a lo mismo, hay dos partes, pero tenemos que ir sumándole más a ese 10% de la población de que no lo va a hacer, pero hay un 80% de la población que en realidad lo hace porque así se le están presentando las circunstancias, pero no porque tenga que ser así. Al final de cuentas nosotros no podemos incentivarlo por más que nos vayan a llegar auditorías, por más que lo que sea. Lo he visto muchísimo ahorita en las clases de la maestría, específicamente en la clase de ética, en la cuestión de viendo el mundo real y más en México, de cómo se presentan las situaciones. Hay muchas otras maneras también de que podemos desarrollarnos y al final de cuentas, una vez que uno cae en un acto de corrupción de ese tipo, hablando específicamente de los negocios, es muy probable que regrese y vuelva a ser otro. Se vuelve parte de la cadena y le toman la medida de la otra parte. Entonces tenemos que aprender a decir que no desde un principio y aprender a defendernos con las diferentes herramientas que la misma ley ofrece. Okay. Entonces por eso, inclusive por eso también el sistema estatal anticorrupción. Al final de cuentas, ¿qué es lo que traemos ahorita? ¿Por qué? Porque precisamente no nada más es el hecho de declarar, denunciar el acto de corrupción, sino que existe el sistema necesario y adecuado para que se pueda castigar ese acto de corrupción. Porque ni siquiera teníamos en la ley en realidad que se prescribieran como delitos graves o no graves, o que en realidad llegara a ser no teníamos definido que era un acto de corrupción, mucho menos un castigo. Y ahorita es por lo que estamos luchando, para poder aprender a decir que no desde un principio y con la ley en la mano poder defendernos. Ok. Pero fíjate que nosotros tenemos unos partidos políticos
PAN, el PRI, Morena, el PRD, el que gustes, ¿sí? Y de repente, cuando ganan las elecciones, llámale diputados, llámale senadores, llámales diputados locales, llámales presidentes municipales, gobernadores, hasta el mismo presidente de la República, pues de repente, no son senadores para todos, no son diputados para todos, son para su partido y para los intereses de su partido. Entonces, desde ahí ya tenemos problemas, porque hay un interés político antes que un interés común. Hay dos factores ahí que es muy importante recalcar. Uno, y lo marca la misma Constitución, lo que es el objetivo principal de un partido político y el por qué se le dan los recursos a un partido político es precisamente porque es el mismo el que tiene que incentivar la participación ciudadana y la educación cívica de la ciudadanía. Entonces, uno es aprender a fiscalizar qué es lo que en realidad están haciendo y empezar a poner las barreras necesarias para ver lo que en realidad están haciendo con el dinero que les estamos dando. Y segundo, hablaba hace poco y el Instituto Estatal Electoral, hablando precisamente de las propuestas, de aquel enojo tan grande que tenemos la mayoría de los ciudadanos, del vienen, nos hacen promesas y no las cumplen. El Instituto Estatal Electoral ya se le va a dar la facultad para darle un seguimiento a las propuestas que presentan en un principio. Candidato, el que sea, para ser candidato y para poder participar tiene que presentar un plan de trabajo con las propuestas de manera formal. ¿Qué es lo que ha pasado a través de los años? La presentan nada más por obligación para poder aparecer en la boleta electoral, pero jamás se le da un seguimiento a lo que en realidad están haciendo o no. Entonces, ya se le va a dar la facultad al Instituto Estatal Electoral para poder decir precisamente y poder decirle a la ciudadanía sobre lo que está haciendo o no. Pero ¿cuál es un punto muy, muy importante que no está pasando? No se le está dando la facultad de poder castigar en caso de que no haya cumplido con lo que se le está dando. Entonces, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Uno, el castigo social, el castigo del rechazo, el castigo de que no vuelva a ser un candidato. Además y pasa muchísimo, que no cumplen con lo que fueron en realidad sus propuestas y tienen miedo a hacer otras. ¿O por qué? Porque el mismo partido los vaya a castigar y ya no les vaya a dar otra candidatura. Y al final de cuentas nosotros podemos ahí inferir también en el que, oye, si te dan otra candidatura, pues ya no voy a votar por ti. Pero aquí lo importante es que ya poco a poco se van abriendo esos caminos de poder en realidad ver desde un principio qué prometió y cómo está yendo el avance. Más que nada de exhibirlo. La exhibición es muy, muy importante. Y estaba hablando precisamente con el instituto y les comentaba, es que también denos a nosotros esas herramientas de qué es lo que prometió para nosotros también poderlo desarrollar en nuestras mismas redes, para poderlo exhibir desde otros, para como jóvenes empezar por algo están las redes sociales. Tenemos un arma muy, muy poderosa, que al final de cuentas son las redes sociales, que son los medios de comunicación. Todos aquellos nosotros los podemos utilizar, pero volvemos a lo mismo, tenemos que perder el miedo de poder hacer esas cosas. Tal vez podrá sí ser un tema muy espinoso el de la corrupción, pero es un tema al que todos tenemos que entrar. Es un tema en que no podemos dejar atrás. Ok. Dijiste hay dos partes en este asunto. Yo te dijera, ¿cómo ves las cámaras? Las cámaras de las asociaciones, de los no sé, industriales, exportadores, comerciantes. ¿Qué relación? ¿Cómo los ves a ellos? Porque ellos institucionalmente tienen un peso en la sociedad. ¿Cómo lo sientes tú como juventud? ¿Están desligados de ustedes? ¿O tienen alguna cabida los jóvenes dentro de todo esto? ¿Estos grupos? De hecho, a mí me ha tocado trabajar ya de la mano. Jóvenes, obsérvese qué es lo que represento. Todas las actividades que hemos tenido jamás las hemos hecho solos. Siempre ha sido un trabajo en equipo porque precisamente de eso se trata, de saber trabajar desde un principio en equipo. Y hemos trabajado con jóvenes Canacintra, hemos trabajado con jóvenes Coparmex, hablando específicamente de cámaras y otras asociaciones civiles que también tienen su sector juvenil. Entonces, a mí me ha tocado trabajar de la mano con jóvenes que están afiliados dentro de las cámaras y que sí se les dan los incentivos necesarios para poder progresar como jóvenes, específicamente en este ámbito en lo que son los emprendedores, que es el joven, más que emprendedor,
aparte del emprendedor social, emprendedor en negocio, pero también tenemos otras asociaciones que los incentivan a ser emprendedores sociales, que también es otro factor que es muy importante recalcar, porque uno no nada más debe de ser emprendedor desde el ámbito económico, sino también desde el social. El cómo puedo innovar para poder ayudar a mi comunidad. El, por ejemplo, utilizar una herramienta de la participación ciudadana que jamás se haya utilizado, eso también es innovación, eso también es emprendimiento. Pero tenemos que primero informarnos sobre lo que tenemos en nuestras manos y después poderlo llevar a cabo. Entonces, las veo con ánimo de apoyar, pero que tenemos que aprender a saber a trabajar en equipo. Y eso es lo que mínimo como jóvenes hemos estado realizando en los últimos años. Ok, yo te dijera, ¿cuándo consideras tú que un joven está capacitado para poder tener un idealismo o una idea de participar y de hacer algo activamente? Porque a lo mejor la idea la tiene, pero la cuestión es meterte, es hacerlo, ¿me entiendes? O sea, hay muy poca gente que actúa, todo el mundo piensa, ¿sí? Y no somos lo que queremos, somos lo que podemos, ¿sí? Entonces, yo te dijera, ¿cuántos jóvenes pueden? Pues, o sea, ¿y de qué edad podrías decir tú? Bueno, pues ya de la prepa ya están más o menos listos. No, es hasta que salen de la carrera, empiezan a pensar. El activismo se puede hacer desde la edad que sea. Desde que tengo memoria, específicamente los 5 o 6 años, que acompaño a mi abuelo, que acompaño a mis padres, a lo que es hacer el servicio a la comunidad. Muy en particular con el Club de Leones, en donde a través del Recibe el Regalo de la Vista, los apoyaba a hacer las brigadas médico-asistenciales alrededor de todo el país y logramos entregar más de 1,5 millones de lentes. Y eso es un servicio social, eso es un activismo. Y eso es un activismo que me tocó desde los 6 años. Y un activismo no nada más es estar específicamente en una asociación civil o en algún club que tenga actividades altruistas. Es también qué estás haciendo en tu colonia. El activismo viene inclusive desde lo que estás haciendo en tu familia hasta lo que estás haciendo en tu cuadra, en tu colonia, en tu municipio, en tu localidad, bueno, en tu estado, y va creciendo, pero tienes que ir poco a poco construyéndolo, pero sobre todo perder el miedo. Y como le comentaba, desgraciadamente vivimos en un sistema en donde no se nos enseña a debatir, en donde no participamos, en donde en realidad no podemos desarrollarnos como personas y tenemos que estar construyendo poco a poco por fuera. Y eso no debe de ser. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que aprender entre nosotros y demostrarnos entre nosotros que las cosas se pueden hacer, que las cosas se pueden lograr. Pero el factor miedo es el principal, que es el que debemos de derrotar. Así es. Ahora, el joven obviamente es más osado que los viejos. Tiene más, ¿cómo te dijera? El joven es más arrojado, pues, o sea, ¿no? Ahora, dentro de ese arrojo, dentro de ese empuje, ¿cómo ves la barrera de la realidad de esta corrupción, de esta transparencia? Porque pues hay una barrera, ¿no? Si se la enfrentan los grandes, los pensantes que están estudiando y trabajando y haciendo todo lo que tú estás platicando y que dedican profesionalmente muchas horas de su vida a eso, enfrentan una barrera. ¿Tú la ves o no la ves? La barrera existe, pero cabe de nosotros si la saltamos o si la derrotamos. Al final de cuentas, las barreras siempre van a existir, y no nada más en el ámbito de la corrupción. Las barreras existen al día en día. Por más que la corrupción no te llegue, en algún sentido que a todo el mundo nos llega y a todo el mundo nos pega, sí. En nuestro camino como seres humanos siempre nos vamos a encontrar barreras que nos van a impedir lograr nuestros objetivos. Pero siempre va a ser nosotros en el que nos informemos y primero sepamos cuáles son nuestros valores y definamos nuestra ética para poder enfrentar esas barreras. Entonces, las barreras siempre van a estar. Sea uno ciudadano, sea uno estudiante, sea uno profesionista, las barreras se tienen que ir quitando y las que los vamos a ir quitando somos nosotros mismos, desde cualquier ámbito. Ok. Yo te voy a decir, ¿cuántos jóvenes te acompañan en Observe? ¿Cuánta gente está de la mano contigo? Jóvenes registrados somos aproximadamente 40. Ajá. Jóvenes en realidad que somos los que siempre andamos en todas las actividades y demás, somos 4 o 5 jóvenes, pero en realidad los que nos apoyamos en todas las actividades, híjole, somos más de 100, 150 y siempre se están integrando más, porque eso es algo bien importante destacar. Aquí no importa si en la camiseta traes un logo o no,
si al final de cuentas vienes representando alguna asociación civil o no, sino aquí lo importante es que en realidad nos apoyemos en nuestros objetivos comunes. Por ejemplo, el ejemplo más claro que podemos tener es el año pasado, con las firmas de la ley 3 de 3. Muchos no estaban de nombre como Obsérvese, pero al final de cuentas agarraron su tablita, agarraron su hoja, agarraron su plumita, se pusieron la camiseta y dijeron yo también quiero juntar firmas, porque al final de cuentas yo sé que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción es algo que nos compete a nosotros y es algo que como juventud tenemos que trascender en ello. Y logramos miles de firmas, gracias al trabajo de muchos jóvenes, de cientos de jóvenes, y no nada más aquí en Mexicali, sino teníamos jóvenes también que nos apoyaban en Tijuana, teníamos jóvenes en Ensenada, teníamos jóvenes alrededor de todo México que nos apoyaron en esto. ¿Cómo es posible que de 120,000 firmas que nos pidieron, logramos 634,143 firmas? Y al final de cuentas fue porque independientemente del logo, y es que no importa si eres Obsérvese o no, no importa si estás afiliado a alguna asociación civil. Lo que importa aquí son las ganas de trabajar y al final de cuentas que entre jóvenes nos tenemos que demostrar lo mucho que podemos realizar. Inclusive jóvenes que no conocíamos, jóvenes que no estaban dentro de nuestras amistades, nos veían las actividades que estábamos haciendo. Oye, ¿cómo puedo participar? Ahí te va tu tablita, ahí te va tu hojita, acompáñanos tal día, tal hora, tal fecha, o si no, junta en tu colonia. Y nos llegaron también personas que dijeron, mira, y jóvenes también de corazón, y lo repito, la juventud sí tenemos mucha energía, y precisamente por eso jamás debemos de ser jóvenes de corazón, y eso es algo bien importante. Entonces dejemos atrás el hecho de que si están y es otra, que tenemos que romper una de las barreras más grandes que tenemos como jóvenes, es que pensamos que para poder inmiscuirnos en temas polémicos, políticos, con espinas, debemos estar afiliados a un partido político, y eso debemos de dejarlo atrás completamente porque no es cierto. Porque nosotros podemos participar desde el pequeño ámbito de lo que estamos viendo que no está sucediendo en nuestra colonia y vamos y lo exigimos. Y al final de cuentas, en este caso nos está tocando que vemos que la impunidad está al 100%, nos toca combatirlo con hechos como lo que hicimos, que apoyamos el Sistema Nacional Anticorrupción el año pasado, que nos levantamos y juntamos las 634,000 firmas a nivel nacional para hacer realidad ese Sistema Nacional Anticorrupción a través de lo que era llamada la Ley 3 de 3. Y que al final de cuentas eso nos hizo estar ahorita en el Sistema Estatal Anticorrupción. Porque sí, bien es cierto, el Sistema Nacional Anticorrupción no quedó con la fuerza necesaria que necesitamos para poder combatir la corrupción, pero por eso tenemos en nuestras manos ahorita la oportunidad del Sistema Estatal Anticorrupción, que es muy importante que no se nos vaya de las manos y es por lo que estamos luchando en estos momentos. Muy bien. Vamos a ir a unos cortes comerciales y volvemos. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos, muestren las cuentas. Estamos platicando con Fernanda Flores Aguirre, es coordinadora juvenil de Observatorio Ciudadano de Baja California, Observec. Fernanda, todo un tema. Ahorita tocaste el 3 de 3. Pues todavía no estamos en el 3 de 3, porque hay muchos que no lo presentan. Y tienen la obligación teóricamente de presentar, no lo presentan. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es una falta de voluntad política, es completamente un acto de cobardía el no demostrar que están a favor de la transparencia y la rendición de cuentas todo aquel que no haya entregado el 3 de 3. Al final de cuentas es algo que empezó de una manera voluntaria. Hace ya 2 años o más que venimos luchando a través de esto, que Obsérvese se junta junto con Instituto Mexicano de la Competitividad y Transparencia Mexicana a nivel nacional, que empezamos a pedirlo de una manera voluntaria. ¿Por qué? Porque es el acto más fiel que se puede mandar de un acto de transparencia y rendición de cuentas. El hecho de identificar con cuánto entran, cuánto mientras su servicio y con cuánto están terminando. Ahora, precisamente al ver que no eran muchos los mismos servidores públicos que lo entregaban, se añade a lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción por medio de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y al final de cuentas, no, todavía no es obligatorio. El Sistema Nacional Anticorrupción todavía no lo marca como obligatorio porque no lo quisieron a nivel federal. Y es por eso la importancia que en el Sistema Estatal Anticorrupción eso no puede volver a pasar.
Ya lo metimos un proyecto integral. Fuimos 11 asociaciones civiles, pero con muchísimas ideas que lo que comentábamos ahorita, independientemente que no estuviera en una asociación civil, un organismo, una ONG o independientemente, muchísimos ciudadanos se metieron en el tema y también infirieron en todo este proyecto integral que entregamos a Congreso del Estado hace unos días. Pero el 3 de 3, y precisamente a mí me encanta que diputados actuales llegan y me dicen, Fernanda, y cuando fueron candidatos, Fernanda, ya voy a ir a entregar el 3 de 3 porque ya me lo exigió la misma ciudadanía. Y esa es la mayor demostración que se puede ver de que en realidad con una presión social se pueden lograr grandes cosas. Porque nadie quería entregarlo y fue la misma presión social y la exhibición, el que estuvimos exhibiendo día con día y lo seguimos exhibiendo día con día de quién no ha entregado su 3 de 3, que precisamente ahorita ya tenemos 3 de 3. Pero ¿qué estamos luchando? El no tener que estarlo pidiendo, sino que ya sea una obligación. ¿Por qué? Porque no es una obligación nada más. Y a lo mejor desde los candidatos, ¿no? De hecho, lo pedimos desde los candidatos, porque es bien importante saber con cuánto entraron. Así es. Porque de ahí se ve el desarrollo y el posible conflicto de interés que se haya realizado en el camino. Ahora, esta ley anticorrupción a nivel federal tiene 2 o 3 años. Pero todavía no tenemos ni siquiera quién va a manejar esto. Hay un grillero sobre el asunto. Pareciera ser que no conviene nombrar a alguien ahí o no encuentran la persona idónea, aunque hubiera mucha gente idónea en México para ocupar el puesto. A nivel federal, el 3 de 3 no caminó. A nivel federal no hemos podido echar a volar una ley que está en ley y no la podemos hacer que opere, porque leyes hay muchas, pero que operan son pocas. Son pocas. ¿Qué sucede? Es una falta de voluntad política y al final de cuentas es una falta de presión social a nivel nacional que no hemos estado realizando. Pero aquí, y que sí lo hemos realizado, mínimo a nivel estado como Baja California, no me voy a quedar callada y no lo vamos a estar exigiendo, porque sí lo hemos estado exigiendo. El problema es que han centralizado todo y tal vez no se ha decidido el fiscal anticorrupción a nivel nacional, pero es por eso la importancia de ver ese ejemplo para saber lo que queremos o no en el sistema estatal, para ver lo que queremos o no que pase con nuestro comité de participación ciudadana aquí en el estado, para que nos sirva de ejemplo para ver qué fiscal anticorrupción vamos a demandar aquí en Baja California. Y que nos sirva el qué tanto vamos a estar atentos sobre las prácticas que se hagan en el camino. Yo los invito precisamente a todos los que nos están viendo a que sigan el sistema estatal anticorrupción, pero lo más importante, a que vean lo que van al final de cuentas a votar los diputados o no. Antes del 18 de julio ellos están obligados por ley a hacer las reformas constitucionales para darle entrada apenas al sistema estatal anticorrupción. Así es. Ahora, Fernanda, ustedes hacen una propuesta. Está organizada la propuesta por varias instituciones, corporaciones, parte del gobierno intervino y llevan un buen documento que puede llegar a ser el mejor documento estatal que hay. Nacional. Bueno, vamos a ir nacional. Pero bueno, a nivel estado, que sería donde se aplicaría, podríamos tener el mejor. Pero resulta que también la gente del poder es de un partido y los diputados son del mismo partido. ¿Podría haber sorpresas a la hora de la votación? Por supuesto que podría haber sorpresas. ¿Qué esperas? ¿Qué crees que va a suceder ahí? Yo espero que ya hayamos aprendido todos en conjunto que la ciudadanía lo que demanda ahorita en realidad es transparencia, que ya no quiere ver actos de corrupción y que quiere ver un sistema estatal anticorrupción realmente con la fuerza necesaria para, en dado caso de que se tenga que meter a alguien a la cárcel por actos de corrupción, que se meta y punto. Y al final de cuentas ellos van a ser los encargados de establecer qué tanto nos van a hacer como ciudadanía que nos levantemos. Pero no nos esperemos a eso, que no pase lo de la ley del agua, que al final de cuentas fue después de que la aprobaron, que nos levantamos como ciudadanía, que no pase como el gasolinazo, que no pase como muchos otros actos que vienen desde enero. Al final de cuentas ahorita nosotros tenemos la oportunidad de hacer la presión social suficiente para que se establezca y para que se vote lo que nosotros estamos exigiendo. Y eso es algo que como ciudadanía
esa va a ser también nuestra responsabilidad. Es principalmente la de ellos, porque al final de cuentas, si como ciudadanos les estamos entregando un proyecto integral de que eso es lo que queremos y que todo acto de gobierno, su principal objetivo, somos nosotros los ciudadanos, es el bienestar de la comunidad en general, ese es el que se tiene que tomar en cuenta. Ahorita recordemos que hay 4 iniciativas dentro de la Comisión de Gobernación, dentro de lo que es el Congreso, que es la del gobernador, que es la de la bancada del PRI, que es la de la bancada del PAN y que es la que entregamos nosotros el 8 de diciembre, inclusive antes que todas las otras 3. Pero ahorita ya después de las mesas técnicas metimos un proyecto integral, precisamente hablando sobre, ya sentándonos en la mesa y viendo en realidad lo que era constitucional o no, viendo realmente lo que se puede hacer o no. Y como ciudadanos podemos hacer mucho. En realidad tenemos muchísimas oportunidades, pero va a depender de la voluntad política también de dos cosas, de la voluntad política y en realidad que ver, porque con el sistema estatal anticorrupción, dependiendo de lo que voten los diputados antes del 18 de julio, ahí se va a reflejar en realidad la responsabilidad que tienen con la ciudadanía. Ahí se va a ver en realidad qué tanto quieren apoyar y qué tanto han aprendido sobre lo que nosotros hemos exigido en cuestión del combate a la corrupción. Ok. ¿Estamos de acuerdo que Mexicali, que Baja California, fueron las mayores protestas del gasolinazo? Y del gasolinazo vinieron problemas estatales, problemas municipales, etcétera, etcétera. Y de ahí se vio el hartazgo de una clase media, porque no eran acarreados. La gran mayoría no eran sindicalizados, ni fracciones de ningún partido. Era una ciudadanía numerosa, la más numerosa del país per cápita fue Mexicali. Y tú dices, si hay un hartazgo a la corrupción, hay un hartazgo a todo esto que estamos viviendo, pero vamos a ver hasta dónde la política del Estado está convencida de lo que ustedes están proponiendo y de lo que el pueblo manifestó. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. ¿Cuál crees que va a ser el resultado? El resultado, la verdad, yo sí lo veo favorable. Hemos trabajado muchísimo de la mano con ellos y se han abierto muy, muy bien las puertas. De hecho, la Comisión de Gobernación siempre nos ha abierto las puertas, se hicieron los foros, se hicieron las mesas relatoras, que inclusive nosotros como jóvenes fuimos los que estuvimos a través de COJUM, que es el Conjunto de Organizaciones Juveniles, estuvimos precisamente ahí en las mesas relatoras para que todas las propuestas que la ciudadanía en general, de todos los bajacalifornianos que estuvieran interesados en el tema, propuestas concretas que ellos tuvieran, que querían ver en el sistema estatal anticorrupción, nosotros las estuvimos relatando. Siempre hubo esa apertura, al final de cuentas se nos abrieron las mesas, estuvimos lunes, martes y jueves en el Congreso del Estado de 5 a 8 de la tarde, viendo artículo por artículo lo que se iba a modificar, lo que era constitucional, lo que no, viendo por los intereses de la ciudadanía. Las puertas siempre han estado abiertas, pero al final de cuentas también estuvieron abiertas porque nosotros estuvimos exigiendo y va a pasar exactamente lo mismo al momento de las votaciones. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener que seguir exigiendo y vamos a tener que volver a hacer otra vez. ¿Sigue la lucha? Sigue, por supuesto que sí, no podemos dejar pasar esta oportunidad que tenemos ahorita de crear este sistema acorde a lo que la ciudadanía demanda no se nos va a volver a presentar en muchos años. Y al final de cuentas, ¿para qué crearíamos otro sistema si no va a servir? Porque va a costar el sistema y al final de cuentas que siempre es más lo que nos cuesta económicamente la corrupción. Pero si ya se va a crear un sistema que se cree bien y eso va a depender también de nosotros. Vamos a empezar por cositas un poquito más sencillas. Fíjate que hablaste de la rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas, ¿quién la hace? Pues la harán los mismos diputados, la harán los mismos municipios, la harán los mismos gobiernos de los estados, la misma federación tendrá que rendir cuentas. Pero la realidad, ¿cuál es, Fernanda? Pues, ¿rinden cuentas? Por supuesto que sí. ¿Y quién aprueba la cuenta o no la aprueba? ¿Quién es el juez? ¿Me entiendes? Exacto. Y a ver, ahí explícame, ¿cómo ves esto? Porque pues de repente se empantaron una cuenta, pero porque es del otro partido, ¿me entiendes? O porque hicieron cosas que realmente nadie puede tapar, ¿me entiendes? Y es que sí tenemos órganos, al final de cuentas, institutos de transparencia que
Para empezar, hay que definir bien. Una cosa es la transparencia y otra cosa es la rendición de cuentas. Estamos hablando de rendición de cuentas. Son completamente diferentes. ¿Qué tenemos ahorita? Ahorita estamos... Transparencia en muchos... Pero ahorita hablamos de transparencia. Métete a la rendición de cuentas. ¿Qué pasa en la realidad con la rendición de cuentas? No rinden cuentas y es por eso que precisamente que estamos nosotros exigiéndola. No, sí rinden porque tienen que rendirla, pero alguien la aprueba y es donde cambia el asunto, Y es por eso, y es ahí donde entra el sistema estatal anticorrupción. Precisamente nosotros estamos luchando por algo muy importante. Cada uno de los departamentos, cada uno de los ámbitos del gobierno va a tener un órgano de control interno. Ese órgano de control interno va a tener un titular que va a hacer y va a exigir la rendición de cuentas de todo el departamento, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese titular del órgano interno? Aquí no nada más es importante ver que el fiscal sea ciudadano, es importante ver que en realidad sea decidido o sea nombrado por el Comité de Participación Ciudadana dentro del mismo sistema ese titular del órgano de control interno, porque al final de cuentas él es el que va a tener y va a ver de manera directa lo que está pasando y él es el que va a informar al fiscal sobre lo que está sucediendo. Entonces no nada más nos tenemos que dar cuenta que el fiscal en realidad sea decidido o no por nosotros, sino también todos los otros demás, que es dentro de lo que estamos viendo dentro del proyecto integral, de lo que entregamos en el Congreso. Entonces, es toda una red lo que se tiene que crear, pero que se va a tener que trabajar en conjunto. También inclusive que las mismas denuncias ciudadanas sean válidas. Y si no existen los órganos de control interno con un titular que sea ciudadano y que no tenga una cuota de poder, porque eso es lo que sucede actualmente, porque quien le da el trabajo a esa persona, que se supone que tiene que ser la capaz de fiscalizar, le debe a esa persona ese mismo trabajo. Son las cuotas de poder de las cuales ya tenemos que acabar desde un principio. Y al final de cuentas, a quien le tiene que rendir cuentas es a la ciudadanía, ni a un partido político, ni a la persona al final de cuentas que está fiscalizando. Volvemos al mismo término que utilizamos ya hace un año, que es no pueden ser los árbitros de su propio partido. Ok. Fíjate que el problema también es que pareciera que en la rendición de cuentas la idea sería, bueno, si un municipio dura 3 años, si un gobierno del estado dura 6, si un gobierno federal dura 6, pero pues deberían de hacer sus compromisos en esos términos de tiempo. Pero resulta, ¿verdad?, que pues nos endeudan por 20, 30 años. Entonces el que llega a gobernar al puesto correspondiente, pues fíjate que está atado de manos porque debe un montón de dinero de las obras o de los proyectos que entró el otro que estuvo antes que él. Entonces también ahí como que hay un poco de corrupción, no sé si me entiendes, que tú te estás metiendo en un tiempo que a ti no te toca. Es que voy a desarrollar y voy a hacer y que ahorita es mi tiempo. Pues sí, pero cada vez vemos que tienen menos movilidad, menos agilidad los políticos. ¿Por qué? Porque están endeudadísimos los municipios, están endeudadísimos los estados, la misma federación. Es decir, ¿verdad?, usan un tiempo que no deben de usar. ¿Estás de acuerdo? Exactamente, y es por eso también la rendición de cuentas, el ver de dónde están sacando los recursos y hasta dónde permitimos y permitiremos que nos sigan endeudando más. Ahorita ya se aprobó la ley de responsabilidad financiera, que precisamente ya no permite endeudar más ni a los municipios ni a los estados, precisamente porque se estaba viendo, y aquí en Baja California tenemos grandes endeudamientos, claro, pero en Veracruz y en otros estados estaban en realidad están por décadas en endeudamiento. Así es. Entonces, lo bueno, se aprobó esta ley de responsabilidad financiera, pero al final de cuentas no podemos dejar atrás el hecho de seguir exigiendo que nos rindan cuentas para ver de dónde están sacando ese recurso. Sí. Porque al final de cuentas el de dónde saquen el recurso no nada más es la cuestión también de que nos estén endeudando, es a quien al final de cuentas a largo plazo nos va a tocar pagar ese préstamo o ese, por decirlo así, ese favor. Entonces es un tema complejo. Sí. Porque, mira, Fernanda, ¿por qué? Porque a nivel municipio los cabildos son los que toman decisiones importantes, a nivel estado lo toman los diputados, y si ellos aprueban, ya sea lo municipal o sea lo estatal, va para adelante.
Y si son del mismo partido político, tienen más oportunidad de que esto sea así. Ahora, vamos a meternos a la transparencia. Transparente. Fíjate que la palabra transparente es que yo veo de un lado para otro. Pero aquí, pues lo que pedimos es, dentro de los sistemas informáticos que tiene el gobierno, dame información para yo, ciudadanía, saber qué está sucediendo. ¿Qué te interesa como joven? ¿Qué te interesa de esta transparencia? ¿Y cómo ves la barrera de te doy y no te doy? Porque tengo 1000 maneras de manejar la informática, tengo 1000 maneras de dar información que no te va a servir de nada, y tengo paquetes y paquetes que te puedo hacer perder el tiempo 1000 cosas. Y estadísticamente entramos en otro problema, Fran. Todo lo estadístico es informático. Y lo informático bueno, es que yo quiero revisar mis últimos 3 meses nomás. Y yo los comparo con los 3 meses del otro, pero no estamos viendo ni los sexenios, ni los trienios, ni los años, ¿me entiendes? O sea, hay una manipulación también de todo lo informático. ¿Qué piensas entre esta manipulación y la transparencia? La transparencia tiene algo que muy pocas cosas dan, y que brinda confianza. Al final de cuentas, la confianza se gana a través de la misma transparencia, y si queremos generar la confianza otra vez entre ciudadanía y gobierno, es el principal factor que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con la transparencia actual? Muchísimos portales, de hecho todos, tienen la obligación a través de la ley de transparencia, porque tenemos una ley también de transparencia, tienen la obligación de tener su sector de transparencia arriba. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente con todas estas estadísticas, con todas estas complejidades, con toda esta tecnología. Es un juego informático. Exactamente. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Y una vez dentro de precisamente con un titular del mismo gobierno aquí del estado, volteó y me dijo, es que sí hay transparencia. Y le digo, tal vez sí hay transparencia, pero ni yo la entiendo. Entonces le digo, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Tenemos que realizar portales ciudadanos, con ciudadanizada la información, que todos la podamos entender de manera clara, porque después o está quebrado el sistema. Ese es otro también que pasa. De repente entras al link y se cayó el sistema. Entonces digo, ¿qué es lo que tenemos que realizar? También adaptarnos a la tecnología que tenemos ahora, a las herramientas que tenemos ahora y que no cuestan, porque otro factor que sucede mucho y que dicen es que cuesta mucho el hecho de poder subir toda esa información porque los sistemas de información son muy caros. Sí, pero tenemos otras herramientas que son las redes sociales, que al final de cuentas no cuesta y que de una manera clara se puede explicar con gráficos, que hay muchísimas funciones en la tecnología que pueden hacer gráficos y que lo pueden hacer de una manera ciudadana para que todos lo entendamos. Entonces son 3 factores ahí que siempre son la excusa, tanto el que no hay recurso para realizarlo, sí hay portales que no cuestan, el que, bueno, en fin, entonces el punto que pero es lo son que motivos, ¿no? O sea, son motivos que se pueden, al final de cuentas, son barreras inexistentes que nosotros también como ciudadanía podemos exigir y quebrarlas. Así es. Entonces, nosotros pero tenemos no es fácil, que ¿no? Porque por supuesto que no es fácil. Caes en un pantano que se maneja desde el interior, ¿no? Exacto, nos tomó años. IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, tiene una gráfica, una evaluación de los portales de transparencia de cada uno de los estados. Acorde a sus criterios, ellos le dicen al estado, cumples o no tanto, o estás en tal lugar en cuestión de transparencia en tu portal. Nosotros como Observatorio Ciudadano de Baja California nos dimos cuenta que Baja California nos encontrábamos, creo que en el número 30, en cuestión de transparencia desde el portal. Se trabajó de la mano con el Instituto Mexicano de la Competitividad y con Gobierno del Estado y logramos en un primer año pasar del 30, si no me equivoco, al 12 o al 9 y ahorita creo que ya estamos en el 4. Entonces es precisamente el estar exigiendo el trabajar de la mano con ellos precisamente para que ciudadanicen la información. De nada nos va a servir si de repente encontramos gráficas que no les entendemos o que nada más los ingenieros lo van a entender. Entonces tenemos que tener y repito, la confianza se gana con transparencia, en todos los sentidos, no nada más en gobierno. Y si queremos recuperar esa confianza entre sociedad y gobierno, los portales es el principal factor. A ver, Fernanda, me quedan 2-3 minutos, entonces los vamos a aprovechar. ¿Por qué no entran más jóvenes con ustedes?
¿Por qué? Por el factor de un principio. Y eso es un ejemplo bien claro que me encanta dar porque me pasó, porque una vez sentada con unas amigas, les decía, bueno, es que ¿cómo hago que en realidad se interesen en la política? Y una me cayó y me dijo, discúlpame, Fernanda, pero no es que no estamos interesados, es que no nos informan tampoco. Entonces, el principal factor que tenemos que hacer es informar a la ciudadanía sobre lo que está haciendo, exhibir los malos hábitos que se están tomando ahorita, para que en realidad tener ese despertar de que tenemos también que exigir. Pero otra es perder el miedo en que como ciudadanos podemos realizar grandes cosas. Tenemos herramientas de la participación ciudadana que no nada más deben de estar en letras en la Constitución, que no nada más deben de estar en letras en sus leyes, sino tienen que llevarse a cabo. Y otra también es la educación cívica que nos estamos implementando desde pequeños. No nada más nos deben enseñar a lo que hay, sino a cómo llevarlo a cabo. Eso es un problema y un factor muy grande que tenemos, el factor teoría ante el factor práctica, porque lo podemos entender y libros y textos ya tenemos demasiados. Empecemos con los principios de los partidos políticos o los planes de acción de cualquier gobierno, de cualquier candidato. Son hermosos y a todos nos encantan, pero al final de cuentas la práctica es lo que nos va a llevar a los hechos y a nuestros objetivos. Y eso es lo que como ciudadanos tenemos que realizar, saber cómo hacer las cosas, pero lo más importante, hacernos de nuestro equipo de trabajo, que es la misma ciudadanía, para lograr los objetivos. Una última pregunta, Fernanda. ¿Qué le dirías a los jóvenes para que estuvieran contigo? ¿Qué le dijeras a la juventud que tiene un minuto de reflexión y también está harta de la corrupción? ¿Cómo podrían hacer clinch con ustedes y estar con ustedes? Que somos muchos más, que somos muchos, que hay que trabajar más, que hay que informarnos más y que al final de cuentas jamás van a estar solos. Somos muchos más los que queremos ver un buen México, un buen Baja California, un buen Mexicali. Y al final de cuentas es encontrar el equipo de trabajo necesario que ya está, que somos entre nosotros mismos para poder lograr los objetivos. Tenemos que saber y entender que somos la juventud, la fundación de los tiempos por venir y que tenemos que ser nosotros los arquitectos de nuestro propio destino. Y de lo que hagamos ahora es de lo que no nos vamos a arrepentir en un futuro. Entonces, adelante, están siempre las puertas abiertas. Nosotros somos más y somos grandes y estamos llenos de talentos. Hay que aprender a descubrirlos y desarrollarnos. Y yo los invito a eso, al final de cuentas, y que siempre la participación ciudadana venga del humano al humano y que siempre veamos por nuestro Mexicali y que ese talento y esas pasiones que tanto nos llenan y nos hacen ser jóvenes, ya sea de edad o de corazón, eso lo brindamos de vuelta a la comunidad. Bien, Fernanda Flores Aguirre, a nombre de la industria de exportación de Tijuana, Mexicali y Baja California, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y que pasen buenas noches.